¿Qué es la gracia? Resumen. Este pequeño resumen sobre qué es la gracia se ha obtenido después de escuchar y analizar aproximadamente unos 60 estudios y prédicas del pastor Joseph Prince a lo largo de unos 8 meses. La gracia. La gracia es el poder de Cristo. La gracia es un paquete de medidas a favor nuestro y es un don producido por la misericordia de Dios mediante Cristo. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, planteó una situación delante de Dios que le obligó a actuar enviando a Jesús a morir en una cruz. Voy a analizar esta situación a la que Dios se vio a causa del pecado de Adán y que tenía que solucionar a través de Jesús. Son 2 puntos importantes lo que el pecado produjo. En primer lugar, el pecado entra en el universo. El pecado a través del hombre y en el hombre entra en el universo. Y el segundo punto, que afecta a la naturaleza no sólo del ser humano, sino de toda la tierra. Animales, plantas, todo es afectado por el pecado. Y en particular en este punto a la naturaleza. Bien. En Romanos 5:17 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Luego observamos que lo que produjo el pecado de Adán al mundo, Cristo lo va a cambiar, lo ha cambiado a aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bien. ¿Qué produjo el pecado? Juicio, condenación y prisiones y muerte. Y la necesidad de implantar una ley. Cristo lo pagó todo y dejó en desuso la ley, nos sacó de la prisión y nos dio libertad. En cuanto a la naturaleza que el hombre había recibido por causa del pecado, que afectó a la conducta del ser humano y a la imposibilidad de dejar de pecar, Cristo al morir en la cruz se produce una nueva criatura al resucitar y cambia esta naturaleza de pecado. Como dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, no seremos, sino somos en este mundo.
Y si Cristo ha sido perfeccionado y está sentado a la diestra de Dios Padre, como hombre hablo, así somos nosotros en este mundo. Importante. Primer capítulo. Paquete de medidas a favor nuestro por la gracia. Vamos a desglosar en qué consiste este paquete de medidas que Dios entrega al ser humano para modificar y rescatarlo del pecado. La salvación, la resurrección de un cuerpo nuevo, la sanidad en esta vida, la Santa Cena como provisión, victoria sobre las huestes celestiales, nueva naturaleza, nueva relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vivifica nuestros cuerpos, mentes y alma. Bendiciones económicas y recursos. La paz. Ventajas de la primogenitura. Promesas para nuestros hijos. El alimento a través de la savia al pámpano. Las leyes en el corazón. La mente de Cristo. Ya no somos ni esclavos ni siervos, somos hijos. Y ya no somos pecadores, sino somos justos, justificados por Cristo en la cruz del Calvario. Segundo capítulo. La ley y la gracia. La ley trae maldición. Moisés en el monte Sinaí adoraron al becerro de oro y murieron 3000. Dios no los castigó desde que salieron de Egipto hasta que la ley no fue promulgada. En el momento en que Dios le dio la ley a Moisés, empezaron a caer los juicios sobre el pueblo de Dios, a causa de sus pecados contra la ley. Jesucristo, en cambio, en Pentecostés, por el Espíritu Santo, se convirtieron 3000 creyentes. La ley es como un espejo. Te dice cómo eres, pero no te puede cambiar. La gracia sí. Jesucristo cumplió la ley y la ira de Dios se descargó en él y se agotó la ira de Dios, porque el sacrificio era más grande que la ira. La ley te ordena lo que debes hacer. La gracia te provee para obedecer a Dios. Necesitamos un Salvador porque la ley condena. Las obras para justificación nos condenan. Las obras de Cristo nos salvan, nos sanan y nos liberan. Por la obediencia de un hombre, Jesús. Romanos 5. Por lo tanto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo la naturaleza caída de pecador, no por mi pecado, sino por el de Adán. Y soy salvo y justo, no por mis obras de justificación basadas en la ley, sino por la obediencia de uno, Jesucristo. Mi naturaleza, mi identidad, ahora es salvo, justo por la obra de Cristo. Por lo tanto, mi pecado, después de creer en la obra redentora de Jesús, no me puede hacer de la naturaleza de pecador. No me lleva a la prisión de Cristo de Adán. Es por la ausencia de la fe, por incredulidad o por pecar voluntariamente, como dice en la carta de los Hebreos, donde ya
No es posible que Cristo pueda volver a ser sacrificado. Lo contrario de la incredulidad es el reposo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Jesucristo fue hecho pecado cuando recibió nuestro pecado. Yo soy justo cuando recibo la justicia que Jesucristo consiguió en la cruz. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, recibes la justicia de Dios que Jesús consiguió. Los principios del mundo es la ley. Mejor que el estrés es una fe profunda en reposo, en el séptimo día. ¿Qué es fe? Un hombre descansando en un camino. ¿A qué reposo me refiero? Al reposo de que todo ya está hecho por Jesucristo en la cruz. Todo está realizado en victoria. Cada día, en cada tarea, cada trabajo, ha sido ya hecho en victoria. Créelo. Ver las respuestas de Dios según la dispensación, sin ley, con ley y la gracia. Y también estudiar en el momento en que Jesús habla en el Nuevo Testamento, cuando él aún no había muerto, la diferencia con Pablo, cuando Cristo ya había sido glorificado. Debemos ser conscientes de los favores de Dios al hombre. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Vida física, vida mental, sanidad, sanidad espiritual, crecimiento. Este es mi cuerpo, el pan de vida. Jesús es el alimento espiritual. Cuando tomas la Santa Cena, participas del sacrificio de Cristo, del altar santificado por Él. Eres santificado en sanidad, poder, salvación. Jesús es el pan de vida. El que come de lo sacrificado es partícipe del altar. Si el altar es santo, santificado, lo que comes te santifica. Primera de Corintios 10:18. En la celebración de la primera Pascua, por los hebreos, la sangre era para protección y la carne para fortalecimiento en el camino. En el mundo, cuanto más viejo, más débil. La Santa Cena es una provisión para salir de esta maldición. Siempre nos enseñaron que al participar de la Santa Cena debíamos examinarnos si teníamos pecado. Pero no es esto. Lo que debemos examinar es la forma en la que tenemos a Jesucristo, si vivimos por la ley o estamos en la gracia. Y es la que nos sostiene. Es decir, nuestras obras o su obra de redención. Y es aquí donde viene la enfermedad y el juicio de Dios, porque la ley trae juicio. Porque de la gracia te has caído si por la ley te justificas. Necesitábamos un sanador y un salvador porque estábamos enfermos, condenados y pobres. Luego con Jesucristo tenemos sanidad, liberación y somos ricos. Perdón de los pecados, protección espiritual por la sangre de Jesucristo. Sanidad, fortaleza del cuerpo por el cuerpo partido de Cristo. Veamos Salmo 103:2. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Sheba. Para Jesús, el problema surgía con los que conocían la ley, los fariseos, los escribas, pero con los gentiles que no conocían la ley, su fe les era contada por justicia. La ley es el yugo de la esclavitud. El amor es el cumplimiento de la ley. En la ley, si tocas a un leproso, pecas, y te cae la maldición de la enfermedad. En la gracia, el leproso es sanado, recibe vida, recibe provisión. Cuando quitas la ley, Satanás no tiene para acusarte y se queda desarmado. Por eso está vencido ante la gracia. Un ejemplo: no juzgues para no ser juzgado. Cuando juzgas, ¿qué usas? La ley. Si no hay ley, no hay juicio. En el holocausto del monte con Elías, el fuego consumió todo el sacrificio hasta que quedó totalmente consumido. Ley. En el monte Calvario, el sacrificio de Cristo era mayor que el fuego, mayor que la ira de Dios. El sacrificio venció al juicio y resucitó. La Santa Cena es el recuerdo de que estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Los israelitas, al salir de Egipto, no tenían la ley. No eran perfectos, pero Dios estaba con ellos. Los guió, los bendijo para llegar al monte Sinaí. Ante el requerimiento del Señor, ellos dijeron que podrían cumplir todo lo que Dios les mandara, y por esto les vino la ley. Al recibir la ley, se manifestó el pecado. La fuerza del pecado es la ley. Los israelitas estuvieron 400 años esclavos en Egipto hasta que clamaron. La importancia de la oración en lenguas, porque no oras con la mente sino con el corazón en el espíritu. La ley dice: no harás, enfocando en la obra del hombre, pero la gracia se enfoca en la obra de Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando tocabas el arca, morías, porque contenía la ley. Si tocas la ley, morirás. Cristo es mi verdadero yo delante de Dios. ¿Cada día tenemos que morir al pecado? No, ya estamos muertos en Cristo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de naturaleza. Ya no hay culpa, no hay imputación ni condenación de pecado a los que son nueva criatura en Cristo. Cuando te das cuenta de este poder, es cuando no permites que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Pero si recibes la culpa, recibes la condenación, recibes la prisión, porque usaste la ley. En el libro de los Romanos, capítulo 6, a la adúltera que querían apedrear nadie la condenó. ¿Por qué?
porque Cristo le libró de la condenación de la ley. Ella no recibió la condenación y se fue. Primero, la liberación de la ley, de la condena, de la prisión, de la culpa. Segundo, el arrepentimiento. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí dice que no hemos sido hechos libres de la acción de pecar, sino del pecado, y hemos sido hechos siervos de la justicia. El pecado es una prisión, y no sales de ella por las buenas obras. Al ser liberado del pecado, de la prisión, eres lo correcto. Nadie deshace lo que Adán hizo, pero tampoco lo que Cristo hizo. Cristo nos libró de la prisión del pecado y ahora ningún pecado tiene autoridad sobre nosotros. En Génesis 2, versículo 3, es el primer versículo que sale la palabra santo y después reposo. Para entrar en el reposo hay que dejar las cosas en manos de Dios. El reposo es soltar. Esta es la responsabilidad del pastor: buscar los pastos, proteger del lobo, proveer para cortar la lana, llevar a los abrevaderos. Esta es la responsabilidad de Dios en Cristo. La nuestra es mirar al pastor, oírle y obedecerle. En el camino hay que reposar y esperar la resolución. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estamos sentados a la diestra del Padre en Cristo, por encima de todo principado, potestad, enfermedad y maldición. Entonces, ¿qué haré? Esforzaos por entrar en el reposo, salir del estrés y la preocupación que es origen de la incredulidad, corazón malo de incredulidad. El mal está lleno de labores y maquinaciones. Satanás se hinchó de orgullo a causa de sus gestiones. Ante un síntoma de enfermedad, es una mentira de Satanás. Estoy sano en Cristo. Cuando te sientas, el Espíritu Santo actúa. La falta de reposo produce tensión, estrés, preocupación y problemas. Job todos los días ofrecía sacrificios por sus hijos. Era él quien ofrecía su actividad sin reposo.
Nuestra vida es soltar. Y si no tienes deseo de hacer algo, no lo hagas. Por ejemplo, ser misionero o ser pastor o lo que sea. No es lo mismo orar por la victoria que orar desde la victoria. Romanos 4:18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe ante lo que veían sus ojos. No vaciló ante la incredulidad con el accionar del yo. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, convencido de que Dios es poderoso para cumplir su palabra. La letra mata, mas el espíritu da vida. La ley fue grabada en piedra, en letra. Por eso es el ministerio de la condenación de muerte. Mientras que la gracia es el ministerio de la justicia y da vida, provee y trae el don de la justicia. Para ver días buenos, refrena tu lengua del mal, de la incredulidad o del accionar del yo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Pero cómo? En reposo de fe. Hebreos 10. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el convenio que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Por lo que en el sacrificio de Cristo nos quitó toda consecuencia de pecado. Por eso cuando miras a ver tus pecados que has cometido en Cristo, no encuentras. Así que cuando te examinas en la Santa Cena, no es por tus pecados, sino por lo que Cristo hizo por ti. Por eso, la Santa Cena es un lugar de provisión y bendición. Capítulo 3. La acusación. La táctica del diablo está en su título. Él, fiel acusador, el que te hace un cargo. Primera de Pedro 5:9. El acusador es el que te hace un cargo legal, para lo que va a usar la ley. Él es el oponente. Apocalipsis 10:11. Ahora ha venido. Ha sido lanzado fuera el acusador de las almas. ¿Qué ocurre cuando recibes una acusación? Pues invalidas la sangre de Jesucristo. Pues con la acusación viene la sentencia. Y entonces, ¿pagó Cristo o no pagó? Cuando Adán y Eva pecaron, adquirimos la conciencia de merecer lo que hemos hecho, el juicio y su sentencia. Yo soy la justicia de Dios y Cristo es mi pecado. En Primera de Pedro 5:9. Debemos resistir al adversario firmes en la fe y no creer sus acusaciones, salvo que sean ciertas, claro está. Gálatas 3, 23-24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su rectitud viene de mí, dice Jehová. Capítulo 4. El yo, la ley y Cristo. En Lucas 18, el joven rico le pregunta a Cristo qué debe hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le saca el yo al meterle la ley. Jesús le dice que cumpla los mandamientos de la ley para que él pueda verse el fallo, pero no sirvió. Y se fue como había venido después de estar con Jesús. En cambio, en Lucas 19, a Zaqueo entró en su casa, Jesús le dio la gracia y Zaqueo se movió a arrepentimiento. La corona de espinos, Jesucristo nos las cambió por la corona de paz en nuestra mente. Marta y no tomar de Jesucristo. Marta, estresada, enfadada, culpa a Jesucristo de permitir a María que no la ayude, y a María la acusa de no hacer nada. Es la respuesta del yo que se levanta como cabeza de toda situación. Una cosa solo es necesaria: estar a los pies de Cristo para tomar de él. La samaritana toma del agua que le dio Jesús y fue liberada y fortalecida. David dice: ¿cómo pagaré al Señor? Y en el Salmo 116:13 dice: tomaré de la salvación. Dios quiere que tomemos de él. Ven a mí y bebe, y de tu interior correrán ríos de agua viva. La adúltera, atrapada en el acto, se agachó ante Jesús, y la ley, el juicio, la condenación desaparecieron. Capítulo 5. El ministerio de la justicia. Estoy delante de Dios a causa del ministerio de la justicia por Jesucristo. En el camino de Maús, la solución a su tristeza y abandono que sentían fue Jesús al compartir el pan y el vino. Juan 1, 16, 17. Porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No te preocupes por hacer correctamente. Preocúpate por creer correctamente. La gracia te da lo que no mereces. Te lo da porque Cristo lo ganó.
antes de la llegada de la ley, había pecado, pero no se imputaba, aunque ejercía el dominio de la muerte. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cualquier área de tu salvación que no creas, tendrás problemas. La justicia de Dios, conseguida por Jesús, se revela de fe y para fe, a pesar de tu comportamiento, pues la justicia de Dios no es por tu comportamiento, sino por los méritos de Cristo. Amén. Cuando dudas de la justicia de la fe, haces a Dios mentiroso. Dios quiere que celebremos los tiempos especiales. Salmo 84:34. No olvidaré mi convenio ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Lo que Dios ha dicho se cumple sí o sí. Nosotros somos bendecidos no por nuestra obediencia, repito, somos bendecidos no por nuestra obediencia, sino por la de Jesucristo, que activamos por fe. Por este motivo, la lucha es en nuestra mente, quitándonos, robándonos la fe para que no entremos en el reposo. Amén. Segunda de Corintios 10:15. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque es aquí, si no lo llevamos a su obediencia, es decir, al obediente que Él es y fue en la tierra, nos roba la fe, la bendición, y entramos en la incredulidad, entrando en el dominio de las obras nuestras y éstas por la ley saliéndonos de la gracia. Conforme prospera tu alma, así prospera todo tu cuerpo. Enfermedad, bendiciones. El alma está unida a las emociones. Las emociones negativas nos advierten. Hay que observar los pensamientos y desecharlos de tu mente en la obediencia de Cristo. Importante, es por su obediencia que nosotros tenemos las bendiciones, no por la nuestra. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástate al día su propio mal. Una definición de la maldad es acción sin reposo. El reposo de la fe basada en la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti se apoya, porque en ti ha confiado. El esfuerzo humano, el yo, es el sudor. El sudor es el fruto de las obras humanas y por eso no sirve delante de Dios. Así piensas, así es tu mente. De acuerdo a tu fe, te sea hecho. Protege tu mente.
las gotas de sangre de Jesús en el huerto de los olivos para que nosotros tengamos su paz, los ataques a nuestra mente y a nuestro vivir diario. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La esencia de la guerra es la obediencia de Cristo, no la nuestra, sino la suya, porque fue la suya la que le venció. El diablo, para vencerte, quiere que te enfoques en tu obediencia. Los creyentes podemos obedecer a la fe por la obediencia de Jesucristo. Su provisión es para nosotros. Y como consecuencia, creer correctamente nos hace vivir correctamente. Romanos 5:17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El perdón logrado por Jesucristo es futuro, presente y pasado. Si volvemos a pecar, no va Cristo a morir otra vez, pero si te mantienes en no dar fruto, desaparecerás. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Él es sano, tú también. Él es santo, tú también. No por tus méritos, sino por los suyos.